Bien, pues proseguimos. Hemos llegado a ese punto en que, como decíamos en el vídeo precedente, el Señor reprende a quien ama como un padre a su hijo predilecto, ¿no? Bien, pues nos dice, leyendo el libro del Génesis, voy a leer a continuación una cita que nos confirma esta que acabo de leer de Proverbios 3:12. Dice el libro del Génesis: después de esto, Dios quiso poner a prueba a Abraham y le dijo: toma a tu hijo único, Isaac, ve a la región de Moria y ofrécemelo allí en holocausto, en un monte que yo te indicaré. Es estremecedor, ya hemos leído esto muchas veces, pero a mí al menos no deja de estremecerme cada vez que lo escucho, ¿no? La experiencia de Abraham nos revela de la forma más profunda y dramática qué es la prueba en el sentido bíblico y hacia dónde nos conduce. Dios no pide cosas baladíes o no pide sacrificios parciales. No pide simplemente que renunciemos al mal, al pecado o a los afectos equivocados. No, pide todo. Es más, puede pedir el sacrificio del hijo. Y en el caso de Abraham, de un hijo en el cual su corazón de padre anciano había puesto todo su amor y su esperanza, tu amado hijo Isaac. El subrayado en absoluto superfluo sirve para señalar el significado de una prueba que exige al ser humano aquello que le es más querido. Abraham nunca había amado a nadie tanto como a Isaac. Por otra parte, no le había prometido Dios mismo que a través de Isaac se convertiría en padre de una multitud de pueblos. Se lo había dicho. Y entonces ahora, ¿qué pasa? Abraham en este momento no entiende nada, no comprende. Ha vivido ya muchas renuncias, ha vivido ya muchas rupturas, su casa, su tierra. Pero esta vez tiene la impresión, dolorosísima impresión, de encontrarse ante lo contradictorio, ante lo absurdo, ante lo inexplicable. Este es como si dijéramos el punto álgido de la fase subliminal. Su corazón y su mente están desnudos ante el misterio. Pero es precisamente acogiendo y adorando el misterio de este Dios amoroso como Abraham se hace padre de los creyentes. A Isaac, a su querido hijo Isaac, que le pregunta dónde está el cordero para el sacrificio, le responde: Dios proveerá, hijo mío. Esa confianza inquebrantable, ese no murmurar interiormente contra los planes de Dios. Dios sabe, Dios proveerá. Como diciendo, si Dios me pide este sacrificio del corazón, no solo tendrá buenos motivos y me dará la fuerza para afrontarlo, sino que sobre todo me está llevando a un amor mayor que el que yo puedo tenerle a Isaac. Me está llevando a amar aún más de lo que yo amo a Isaac. Únicamente puedo sacrificar un amor tan grande por un amor aún más grande. En este punto yo no siento este amor y me parece imposible que haya un amor más grande que el que yo siento por mi hijo Isaac.
Pero si Dios me pide esto es porque hay algo más, porque va a haber algo mayor, algo mejor. Y yo me fío de Dios. Si Dios me hace pasar por esta prueba, quiere decir que Dios puede ser amado aún más que lo que yo amo a Isaac. Y si esa posibilidad existe, tengo que amarle de esa manera. No es posible que yo no ame a Dios sobre todas las cosas. Este es el sentido del sacrificio, ¿no? Y en efecto así sucede. Cuando Abraham decide entregárselo, Dios provee. Se manifiesta de una forma nueva y prodigiosa. Le revela un amor y una predilección más allá de toda imaginación. Le da una bendición que hará su descendencia más numerosa que las estrellas del cielo y la arena de las playas. Abraham ya no será solamente padre de Isaac, sino de una multitud de creyentes. No amará solamente a su hijo único, sino también y mucho más a este Dios que lo ha buscado y probado. Ahora Abraham ha tenido realmente experiencia de Dios porque se ha dejado experimentar, probar, poner a prueba por él. ¡Qué precioso! Y esta es la historia que se repite en cada uno de nosotros si deseamos con sinceridad tener esa experiencia del amor de Dios. Llega un momento en el que el Señor nos pide a todos, a cada uno de una manera, el sacrificio del Hijo. Algo o alguien que nos pertenece desde siempre o que ha entrado en nuestra existencia y es más querido para nosotros que nosotros mismos. Afectos sanos e intensos, no nos está pidiendo que renunciemos al mal, sino algo que de suyo es bueno. Afectos que llenan nuestro corazón y nos hacen sentir vivos. Compromisos apostólicos en los que hemos entregado nuestra vida. Cuando Dios pide el sacrificio de todo eso, sabemos que nos pide amar más, amar más, amar mucho más de cuanto hayamos amado nunca. Ahí estamos. Y es que así es imposible renunciar a un afecto sano y profundo si no es por otro amor aún más grande. Para eso, lo repetimos, Dios nos pone a prueba. No tanto para verificar si nosotros le amamos, no tanto para hacer una comprobación, sino para llevarnos a amar más, para conducirnos, para empujarnos a amar más. En consecuencia, cuanto más intenso era antes aquel amor humano, más profundo será ahora el amor de Dios. Probaremos también nosotros, como Abraham, nuestro padre, pues los malos momentos, el cansancio, la tristeza, el tedio, el desfallecimiento y la impresión de que Dios nos pide cosas imposibles, de que Dios nos pide cosas irrealizables, que se está pasando, que de qué va, ¿no? Nos parecerá imposible amar a Dios más de lo que estamos amando a su criatura. Y también puede ser que no sintamos de ninguna manera sensible el amor de Dios. Y esta prueba, aceptada con humildad, aceptada como venida de la mano de Dios, es capaz precisamente de eso. Es capaz de que esos espacios que han creado en nuestro corazón las anteriores experiencias de amor que hemos vivido,
incluidas las más hondas, las más profundas, sean ahora ocupados por Dios. Esos espacios de nuestro corazón llenos ahora de Dios. Es como si Dios acampara ahí, plantase ahí su tienda y dijera, esta tierra es mía, me pertenece, la he conquistado, no es de nadie más, ¿no? Se trata de una tierra que ha conquistado Él, que ha purificado por la prueba y que la ha transformado ahora en una zona de encuentro, en el lugar donde Él es feliz, donde se ubica y se instala para vivir, ¿no? Lo que Dios ha visitado se hace ahora mismo lugar de su presencia y de su manifestación, como una especie de, como un santuario de su presencia, ¿no? Mente y corazón, a partir de ya, probados a fuego, aquilatados, purificados, conocen ahora mismo, después de esa purificación, a Dios de cerca, hasta el punto de tenerle hospedado, de tenerle en casa. No simplemente le conoce de oídas, no porque ha leído algo, no porque le han contado, sino porque lo tengo hospedado en mi casa. Y eso es precioso, ¿no? Se trata de un conocimiento nuevo, un conocimiento diferente, un conocimiento directo, muy directo y personal, como directa y personal fue la petición del sacrificio del Hijo, ¿no? Es más, cuanto más dura haya sido la prueba, más perceptible, más auténtica, más tangible, más real va a ser ahora la presencia de Dios. No estamos hablando de un sentimiento pasajero, de algo que esté ligado a momentos, a etapas, a estados de ánimo o a circunstancias, sino estamos hablando de una acción eficaz del Espíritu Santo que habita en quien ha creído, que habita de manera continua, de manera cotidiana, de manera habitual, en quien ha confiado, en quien ha creído. Y bueno, pues al final esta es la verdadera experiencia del amor de Dios. Esta es. San Pablo habla del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Pues esto es, justamente esto que estamos contando. Esta experiencia del amor de Dios derramado en nuestros corazones, que es algo que colma la vida, que llena la vida, que invade el corazón, que plenifica, que toca igualmente el corazón, la mente y la voluntad, como que se adueña de todo eso, ¿no? Y bueno, pues llega un momento en que el alma, esa persona, no vive para sí, vive para Cristo, no vive ella, es Cristo quien vive en ella, ¿no? Y bueno, colma la vida, invade el corazón, la mente y la voluntad, y dilata y ensancha y aumenta y agranda la capacidad de recibir y de dar más y más y más amor que en aquella experiencia precedente de amor humano a la que tuvo que renunciar y que le parecía imposible superar, que le parecía imposible amar más, ¿no? Pues supera con muchísimo. Es una experiencia de amor humano, es una experiencia de amor, perdón, que va mucho más allá de los criterios y juicios humanos, de las satisfacciones humanas, ¿no?
Y uno entiende y comprende que renunciando a aquello anterior, a aquel afecto, ama más a Dios y ama a Dios con todo el corazón. Y amando a Dios con todo el corazón podemos amar más y más a las criaturas. Este es el modo de actuar de Dios, ¿no? Nos pide el holocausto de un amor importante, pero luego nos devuelve mucho más de cuanto nos ha pedido. Ya nos lo anuncia en el Evangelio, el 100 por 1, en todo, siempre. Nos pide dejar una criatura, pero luego nos hace descubrir una forma nueva, más humana, más auténtica, más verdadera, más libre de amar. Sin embargo, para llegar aquí, que es el ideal que perseguimos, es necesario, absolutamente necesario, el camino anterior. Todo lo que hemos hecho, ¿no? Ha sido preciso ese camino precedente, con todo ese amor y toda esa abnegación que lo ha ido marcando, ¿no? Por otra parte, ¿cómo podríamos pedir, cómo se podría pedir el sacrificio del corazón a alguien que no ha amado nunca? Pues la verdad que no tendría mucho sentido, ¿no? Era necesario. Acordaos de aquellas palabras, camino de Maús. Nosotros esperábamos ya, pero era necesario que el Mesías padeciera todo esto para entrar así en su gloria. Pues todo esto también era necesario, ir más allá de los límites naturales y humanos, hacia un nacimiento nuevo, hacia una realidad nueva y diferente. Y esto no puede suceder sin morir antes, como hizo Jesús. Era necesario que el Mesías padeciera todo aquello. Era necesario que nosotros padeciéramos todo esto y muriéramos y matáramos nuestro hombre viejo para renacer a una vida nueva. Se muere de verdad. O sea, el sentimiento a veces es de profunda muerte, ¿no? Hay heridas profundas que nos desgarran, que nos horadan por dentro, heridas que testimonian el paso de Dios y nos clavan a Él, nos concentran en Él sin posibles distracciones. Heridas tremendas pero preciosas, ¿no? Que ya a duras penas cicatrizan o que nunca llegan a cicatrizar del todo, para recordarnos el momento de la gracia recibida, ese bendito día en el que Dios nos propuso amarlo a Él sobre todas las cosas. Ese bendito día, aquel día en que yo creí que me moría de dolor y de pena, pero que en realidad fue el día bendito de mi vida. Uno de los días de bendición en mi vida, ¿no? Y aquí tenemos que decir que de verdad ha valido la pena hacer el camino a través del desierto, traspasando el umbral de todo lo sensato y razonable, de todo lo lógico. Ha valido la pena perder por completo el control de nuestra propia vida y dejar que en esa deriva Jesucristo, nuestro Señor, tomara el timón, ¿no? Ha valido la pena correr ese riesgo de abandonarse al misterio. Y llegado a este punto, podemos decir que Judith tenía razón. Por todo esto, damos gracias a nuestro Señor, al Señor nuestro Dios, que nos pone a prueba, como también puso a prueba a nuestros antepasados. Y en este punto termina la fase subliminal. Ya a partir de aquí empieza la fase reestructurante, el nacimiento del hombre nuevo. Pero esto queda ya para el siguiente vídeo.